Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola de Santiago, capítulo 1, y versículo del 22 al 25. ¿Estamos todos ahí ya? Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Bueno, hermano, pues la Epístola de Santiago es una carta donde él nos ofrece algunas certidumbres, ¿no?, que podemos aplicar en nuestra vida para saber si nuestra relación con Dios es correcta o no. Y la primera de ellas se encuentra en los versículos que no los vamos a leer, del 2 al 12, donde habla sobre la respuesta a las pruebas. Dice, tened con sumo gozo, ¿no?, cuando seáis sometidos a las pruebas. ¿Por qué? Porque cuando llegan las pruebas, el verdadero creyente persevera y a pesar de las pruebas sigue manteniendo su fe en Dios. Luego en los versículos del 3 al 8 trata de nuestra respuesta a las tentaciones. Porque cuando llegan las tentaciones, el que es un verdadero creyente comprende que sus pecados se originan en su propio corazón y acuden a Dios en busca de ayuda de todo lo que necesitan para poder combatir esa situación. Y la tercera se encuentra en los versículos del 19 al 27, y ahí Santiago trata sobre nuestra respuesta frente a la verdad. Los verdaderos creyentes oyen la palabra de Dios, como dicen los versículos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y después de haber oído la palabra de Dios, la obedecen, haciendo lo que Dios dice. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pues bien, hermanos, hoy vamos a centrar nuestra atención en esto, justamente, en cómo poner en práctica la palabra de Dios. Y veamos que también estamos haciendo esto, y descubramos también, a través de este pasaje, qué significa ser hacedor de la palabra. Y comienza el versículo 22 que ya hemos leído. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ser un oyente de la palabra de Dios es vital, ¿no?, para que un cristiano crezca.
Y todos debemos aprender a escuchar atentamente lo que Dios nos dice en su palabra. A la mayoría de los cristianos les ocurre lo siguiente. Con mucha frecuencia oyen lo que la Biblia dice, pero no escuchan, que es completamente diferente. Somos como ese niño al que a veces la madre dice: mira, niño, recoge los juguetes y ordena tu habitación. Y entonces el niño oye, pero no escucha. ¿Por qué? Porque no hace caso. Y cuando la mamá llega, está toda la habitación mangas por hombro. Bien, pues hermanos, aprender a escuchar a Dios es un paso esencial. Y el primer paso para que un hijo de Dios sea obediente. Pero eso no es suficiente. Si escuchamos lo que Dios nos dice, lógicamente hemos dado un paso importante, pero no solo hemos dado el primer paso, solo hemos dado el primer paso. Porque Santiago nos enseña que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y cuando dice que seamos hacedores, la palabra original poietes, se refiere a alguien que obedece o que cumple. Y en este caso, evidentemente, se está refiriendo a la palabra de Dios. A veces oímos lo que Dios dice, pero no siempre, evidentemente, damos el siguiente paso. Oímos lo que Dios nos manda, oímos lo que Dios quiere que hagamos, incluso oímos lo que Dios nos prohíbe. Oímos su palabra. Sabemos lo que Dios quiere, pero ¿qué ocurre? No siempre lo hacemos. Esa es la verdad. También sabemos lo que Dios quiere que no hagamos, pero no siempre dejamos de hacerlo. Y en definitiva, oímos la palabra, pero no siempre hacemos lo que hay que hacer al respecto. Cuando actuamos así, Santiago nos dice una cosa: nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esa palabra, engañar, en el griego original, es paralogizomai. Y es curiosa porque significa calcular mal. Literalmente, se utiliza en el lenguaje matemático esa palabra. Porque lo que te está diciendo es que tú haces, la persona que hace esto, hace un cálculo erróneo. Hace un cálculo mal hecho, deliberadamente, con el propósito de engañar o de eludir algo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Pues está hablando de aquellos creyentes que escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica en sus vidas. Y por lo tanto, cometen un grave error de cálculo espiritual. Así, eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Se engañan a sí mismos porque cualquier respuesta a la palabra de Dios que no sea obedecerla, hermano, pues eso no es otra cosa que ¿qué? Que autoengañarse. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, podemos engañarnos creyendo que ya hemos hecho lo suficiente. Vamos a la iglesia, escuchamos la predicación, venimos a la escuela dominical, escuchamos la enseñanza, nos alegramos por haberlo hecho, pero si no ponemos en práctica todo aquello que hemos escuchado y aprendido, paralogizomai,
estamos cometiendo un grave error de cálculo. Porque, hermanos, escuchar la palabra de Dios es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Otras personas, por el contrario, oyen el Evangelio, creen que ya han oído suficiente. Dicen que creen en Jesús, pero eso que ha salido de su boca, esa profesión de fe, no se traduce en una vida transformada, que desea y que suspira, hermanos, por la palabra de Dios. Y si nos genera el deseo de obedecerla, eso no es más que una mera palabrería sin más. Y no en balde Jesús dijo, Mateo 7, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, escuchar la palabra de Dios sin obedecerla es peligroso. Y es un error espiritual con consecuencias. Para quien sin obedecer el Evangelio se pierde, entonces el resultado es la separación eterna de Dios. Pero para quien es un creyente y escucha la palabra de Dios y no la obedece, el resultado final es este cristiano siempre inmaduro espiritualmente y que no hace otra cosa que autoengañarse. En 2 de Corintios, capítulo 15, 16, Pablo escribe lo siguiente: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y lo que Pablo aquí está relatando es que nosotros somos olor de muerte para quien oye la palabra y no la pone en práctica. Porque quien actúa así se reafirma y endurece su condición, hermano, en este caso, de no conocer a Dios y perderse. Y cuando Pablo escribe, y para otros olor de vida para vida, habla de quien oye la palabra de Dios y la practica. Voy a decir esto con palabras fáciles de entender para todo el mundo. El mismo sol que luce en un día radiante, aunque hoy esté nublado, ese mismo sol endurece la arcilla y ablanda la cera. Entonces, cuando escuchas la palabra de Dios y no la obedeces, entonces lo que ocurre es que te endureces contra la verdad. Y esto te hace menos dispuesto a escucharla y a obedecerla en el futuro. Y lo que ocurre es lo que acabo de decir. Te endurece como un ladrillo de arcilla expuesto al sol. Y por el contrario, si uno se somete a la voluntad de Dios, te vuelves más flexible en sus manos. Y eso te facilita que Dios pueda seguir revelándote cosas en el futuro. Y en definitiva, te vuelves blando como la cera expuesta al sol cuando obedeces la palabra de Dios. Es evidente que Dios quiere que seamos dóciles y obedientes, y que si algo que Dios no quiere es que seamos duros y obstinados.
Pero si te vas a convertir en un ladrillo duro o si te vas a convertir en cera blanda, eso depende evidentemente de la respuesta que tengas frente a la palabra de Dios. Y vuelvo a insistir, escuchar la palabra de Dios es bueno, hermano, pero no es suficiente, porque hay que poner en práctica aquello que Dios dice. Y hasta que no lo hagamos, nos estamos engañando a nosotros mismos si es que creemos que estamos de esa manera cumpliendo con la voluntad de Dios. Y para hablar de eso, Santiago utiliza una ilustración de la vida cotidiana para estar enfatizando lo que dice. Y describe a un hombre que está mirándose en el espejo. Y dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Sabéis que los espejos de la antigüedad ni por asomo son como los que tenemos hoy día? Solían ser un trozo de metal, pues plata o bronce, muy pulido, ¿no? Muy pulido, ¿no? Y ahí pues se reflejaba la imagen. No eran para nada como los espejos actuales, ¿no? Donde tú puedes ver tu imagen nítidamente, con todo tipo de detalles. Entonces los espejos antiguos, pues a veces deformaban. ¿Has visto estos que había en las ferias? ¿No? Porque claro, todo dependía de la manera en que se pulía. Entonces, a veces había que ponerse delante del espejo en el ángulo correcto y con la luz apropiada, para tratar de que no se deformase tu cara. Y entonces una persona podía ver aceptablemente su rostro. Y lo que Pablo está diciendo es que el hombre considera su rostro en el espejo. Y perdóname por la lección de griego, pero dice, este hombre que mira, considera su rostro, es el verbo kataneo, y significa que yo miro atentamente, que yo pongo mi mente en lo que estoy mirando. Es decir, que ese hombre se mira atentamente en el espejo, en los espejos antiguos aquellos, en el ángulo correcto, con la iluminación adecuada, y ve el rostro que tiene. Este hombre fija la vista en sí mismo, ve su aspecto, ve lo bueno, ve lo malo, ve que tiene un lunar aquí, ve que tiene un granito aquí, junto a la nariz, ve que tiene el pelo despeinado, por ejemplo, ve que no se ha afeitado y ya tiene una barba incipiente que comienza a asomarse. En definitiva, ve el conjunto de su rostro, tanto lo atractivo como lo que no lo es. Y se ve a sí mismo, sabe cómo se ve, tiene una imagen ya de su apariencia, pero luego se aparta del espejo y dice, y olvida cómo era. Y esa palabra que olvida es epilantano. Y es curioso porque esta palabra dice, significa, por epi es por encima de, y lantano significa no notado. Dicho de otra manera, que él pasa por alto intencionadamente lo que no quiere ver. Vio que estaba despeinado, pero no se peinó. Y en cuanto apartó la mirada de su imagen, se olvidó. Vio que estaba con la barba ya de 3 días, pero la dejó ahí. En cuanto volvió la cara, se olvidó. Vio lo que estaba mal, pero evidentemente, ¿qué pasa? Según el ejemplo que él nos pone, no hizo nada para solucionarlo y siguió su camino como si nada hubiese pasado. Se olvidó por completo. Y toda esa atención que prestó en verse, ¿para qué sirvió?
Pues para nada, no sirvió para nada. Bien ya lo hiciera por descuido, por distracción o por simplemente porque no quiso poner solución a lo que vivía. Inmediatamente se olvidó. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo es que quienes escuchan la palabra de Dios pero no la ponen en práctica, son como este hombre que se mira al espejo, ve lo que está mal, pero no cambia nada. Y no me cabe la menor duda que cualquier persona que asiste a la iglesia, lee la Biblia, escucha los sermones, la palabra de Dios le interpela. Y de buenas a primeras, como este hombre, se encuentra reflejado en un espejo, no de vidrio ni de metal, espiritual cuando escucha la palabra y obtiene una imagen precisa de quién es él delante de Dios. Entonces Dios le muestra a través de su palabra las cosas que tienen que corregir. Le dice, esta parte es problemática y tienes que atender lo que está pasando. Ven sus errores, ven sus defectos, ven una imagen precisa de quiénes son espiritualmente. No están viendo su rostro, están viendo su corazón, tal cual es. Ahí. Y sin embargo, cuando se apartan de la palabra de Dios, cuando salen por la puerta de la iglesia, cuando dejan de leer, borran de su mente lo que vieron. Y Santiago dice, y luego se va y se olvida. Y ya sabemos lo que significa eso, pasar por alto intencionadamente en algo en lo que detuvieron su mirada para ver cómo eran. Coloquialmente dicho, lo ven, se olvidan y no toman las medidas. Santiago está diciendo, esto es una situación anómala. Quien mira la palabra de Dios y ve la verdad, pero no la practica, viendo la verdad sobre su condición, sobre sus pecados y lo que aquello significa para Dios, y no hace nada, no está haciendo bien. Pero es que también está viendo la misericordia de Dios. Si uno lee la palabra de Dios, la escucha, como el remedio para sus pecados, sin embargo, se aparta de la verdad y nunca se aprovecha del remedio. Se aparta y vive como si nunca hubiese estado expuesto a la verdad. Y esta verdad, que estoy diciendo, tristemente, se repite en muchos hogares y también en muchas iglesias del mundo. Y hablando de los creyentes, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no experimentamos un avivamiento? ¿Por qué mi vida no es lo que tendría que ser? ¿Por qué las bendiciones de Dios no se manifiestan en nuestra vida? Pues hermanos, la respuesta reside en nuestra respuesta a la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando nos vemos en el espejo? ¿Qué hacemos cuando la escuchamos y nunca obramos adecuadamente? Alguien por ahí dijo, si la palabra de Dios no ha producido un cambio en nuestra vida, la realidad es que no ha entrado en ellas. Y yo suscribo esto. Cuando una persona dice que es creyente, como dijo el Señor Jesucristo, tienen que verse los frutos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Eso es evidente. Entonces, si hay algo que un creyente no debe hacer jamás, es apartar la mirada del espejo
sin cambiar. Está bien, yo creo que nos veamos tal cual somos. Y también está ver en la palabra de Dios, ver tal cual Dios es. Una cosa y la otra ocurre cuando nos miramos siempre en el espejo de la palabra de Dios. Pero no basta con ver lo que yo soy y ver quién es Dios. Es que hay que dar el siguiente paso y actuar frente a lo que estamos viendo. Y si lo hacemos, seremos bendecidos. Y si no lo hacemos, pues hermanos, todo el mundo sabe que siempre hay un precio a pagar. Dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si la primera imagen es la del Señor que se mira en el espejo y se olvida, aquí tenemos un segundo hombre, del que dice que mira en la ley de la libertad y persevera en ella. Y a diferencia del primero que mira y no hace caso, aquí dice, el verbo que utiliza es diferente, y dice el verbo paracupto. ¿Sabéis qué significa este verbo? Cuando uno se tiene que inclinar para ver el contenido de algo que está dentro. Por ejemplo, tienes a lo mejor aquí una vasija y entonces tienes que inclinarte para mirar por la boca lo que contiene. Y eso es lo que está diciendo. Se inclina para ver con atención. Bien. El primer hombre se vio a sí mismo y olvida quién era. Este hombre que estamos hablando ahora se inclina para verse en el espejo de la palabra de Dios y no deja de contemplar su imagen. No aparta la mirada de lo que ve y no deja de mirarlo. Se fija en el espejo. ¿Y sabes cómo lo está mirando? No así superficialmente, sino inquisitivamente. Esto está bien, esto está mal. Y esa es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando Pedro y María Magdalena fueron al sepulcro. ¿Qué hicieron? Paracupto. Se inclinaron en la puerta, ¿verdad? Se quedaron así mirando a ver qué es lo que había dentro. Pues Santiago lo que nos está diciendo, hay que mirar así. Y hay que mirar así la ley perfecta de la libertad, porque cuando uno contempla la palabra de Dios, tú te ves ahí reflejado como eres. Ahí están tus imperfecciones. Se da cuenta de lo equivocado y defectuoso que él es. Ve su verdadera condición y se siente quebrantado. Seguramente si pudiera hablar diría lo que Pablo dijo: ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? ¿No? Porque Pablo tenía sus defectos como todo el mundo. Pero también cuando él mira, paracupto, se inclina para ver bien, para mirar el detalle, se acerca ahí al espejo, ve a Dios como es, ve su santidad, también ve su grandeza, comprende que él necesita ser perdonado, entiende que necesita a Dios para luchar contra su naturaleza y los pecados de su vida que son obstáculos. Ve la gracia de Dios y se rinde a ella. Y al hacerlo, experimenta la ley de la libertad, el poder libertador de Cristo. Mediante el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de Dios, y a través de su disposición a someterse a Dios, encuentra la libertad que reside en hacer lo correcto. Hermanos,
No en balde Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos y conoceríais la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto nos lleva al punto central. El hombre del versículo 25 examina la palabra, la pone en práctica, ve, obedece y sigue este patrón día tras día en su vida. Examina y actúa. Examina y actúa. Examina y actúa, viviendo su vida en obediencia al Señor. Y al hacerlo, claro, él va a ser bendecido. Por ejemplo, este tipo de creyente es como dice el versículo 25: será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? ¿Qué? No. La palabra, ¿alguien conoce a alguien que se llame Macario? El muñeco de este, ¿no? El Macario. Bueno, pues la palabra bienaventurado es Macarios. Significa feliz. Feliz. Porque, hermanos, el cristiano que aprende a vivir en la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es el que encuentra la verdadera felicidad en obedecer la palabra de Dios y en hacer la voluntad del Señor. Y eso también demuestra otra cosa, que este creyente ha nacido de nuevo, ¿no? Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, ¿qué? No me hagáis caso. No, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Vale, pues eso. Pues quienes aman a Jesús, aman su palabra y no solo la aman, la obedecen. Y además este tipo de creyente, lo que ocurre es que conforme va leyendo, pues y mayor de manera más profunda inquiere en la palabra de Dios, adquiere un mayor conocimiento. Y dice Colosenses 1:10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, cuando la verdad se nos presenta a través de la predicación, de la enseñanza, de la lectura, uno tiene que decidir actuar en ese mismo instante en consecuencia. Y al hacerlo, ¿qué es lo que ocurre? Pues tú recibes más verdad y recibes más conocimiento de Dios en tu vida. Y si queremos que nuestras vidas tengan sentido en este mundo, entonces hay algo que tenemos que hacer. Es honrar la verdad y no solamente escucharla, ¿no? Y si la palabra de Dios es vida y verdad, pues hay que honrar la palabra de Dios poniéndola en práctica. Y quienes se niegan a hacer lo que la palabra de Dios dice, son como esta persona, por poner un ejemplo ya de la vida actual, que va a un restaurante, pide el menú, lo lee, pero no pide nada de comer. Entonces, ¿qué? Evidentemente, ¿es lo mismo leer que comer? No, es mejor leer y después comer. Evidentemente. ¿No? Claro, te vas por lo menos bendecido con la panza llena. En conclusión, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Porque Él nos ha dado su palabra. La cosa es, ¿la estudiamos? ¿Ponemos en práctica lo que Él nos dice? ¿Te consideras un hacedor de la palabra? Porque si es así, entonces sabes lo que es tener la alegría que proviene de escuchar y de obedecer la palabra de Dios que va a transformar tu vida.
Y si no eres un hacedor de la palabra, y estás escuchando todo lo que te estoy diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Es que vas a seguir ignorando la palabra de Dios? ¿O te vas a someter y a comprometerte a ser un hacedor de la palabra de Dios? Como escribió Shakespeare, ser o no ser hacedores de la palabra, pues he ahí la cuestión. Hermanos, que el Señor os bendiga.